Hola, hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a analizar la carta astral de Michael Jackson el día de hoy. Les invito a que se vayan uniendo, que vayamos por aquí hablando sobre los astros en la vida de Michael Jackson. Porque, pues como sabemos, todo está reflejado en nuestra carta astral. Absolutamente todo. Y la carta astral de Michael Jackson no es la excepción. Hola, hola, Deynor. Hoy no, ahorita no estoy haciendo tiradas, ¿vale? Ahorita vamos a hablar tantito nada más de la carta astral de Michael Jackson. Y después de este en vivo, vamos a dar consejos y tiradas del tarot y del oráculo, porfa, ¿vale? Porfa. Vamos a explicar algunas cosas que pues también por ahí me pidieron algunas personas, ¿no? Que me dieron la idea, digamos, de hablar y de explicar la carta astral de Michael Jackson. Va, gracias, Deynor, gracias. Entonces, pues denme un momentito más. Y aquí vamos a irle dando al análisis, a la explicación. Porque la verdad es que el caso de Michael Jackson es un ejemplo muy así bien preciso acerca de cómo ahí está reflejada pues toda nuestra vida, ¿sí? Yo, Ari, después de este en vivo voy a hacer otro en vivo para leer las cartas, ¿vale? Después de este voy a hacer otro, claro que sí. Y bueno, pues ahorita que está la película también de Michael Jackson, pues vamos a ver cómo todo está reflejado. Está bien, Joari, igual te invito a que te quedes para que aprendas un poquito sobre los astros. ¿Qué onda, Mayra? ¿Cómo andas? Mayra, yo sé que a ti te va a interesar este análisis sobre la carta astral de Michael Jackson. ¿Por qué? Vas a ver por qué si te quedas. Bueno, pues aquí en la carta astral de Michael Jackson, por donde yo siempre comienzo a analizar una carta astral es por la distribución de los planetas de acuerdo con los elementos, es decir, qué tanta tierra, qué tanta agua, qué tanto fuego, qué tanto aire hay en una carta astral. Y esto nos influye para muchas áreas de la vida, pero sobre todo para nuestra vida profesional y nuestra vida afectiva, nuestras relaciones tanto de pareja como de amistades. Y el caso de Michael Jackson es muy interesante porque Michael Jackson tiene una carencia del elemento aire y de la función cardinal. La combinación aire con cardinal da como resultado el signo de Libra. Y Libra es, junto con Piscis y junto con Tauro, es de los signos que mejor tienen que ver con respecto a la vida artística, a la expresión del arte, pero sobre todo por ser elemento aire, pues con respecto al canto, a la música, mejor dicho, y a la literatura. Entonces, el hecho de que Michael Jackson tuviera una carencia de este elemento, de este signo que es Libra, pues ya la carencia le llevaba a él a buscar desarrollarse, buscar expresarse en este ámbito que es la música, no solo por la cuestión de que ya lo traía de familia, ¿no? Porque probablemente si él hubiera tenido otro tipo de carencia, a lo mejor él hubiera dicho, no me interesa la música, yo quiero hacer otra cosa, ¿no? Pero la carencia del signo de Libra en la carta de Michael Jackson sí que le ha llevado a él a expresarse, a desarrollarse muy fuertemente
pues en el ámbito de la música. Ahora, el predominio que tiene él en su carta astral es el del signo de Piscis. Piscis es un signo compuesto por el elemento agua y función mutable, ¿sí? Y Piscis además se reconoce mucho como el signo del servicio, el servicio desinteresado. Es como la figura del Jesucristo Redentor, del Salvador del mundo, ¿no? Y pues Michael Jackson era muy bien conocido también porque siempre procuraba ejercer esa compasión, ¿no? Siempre buscaba, digamos, ayudar a los más necesitados, a los que carecían de alguna u otra forma. Y bueno, además, como ya lo mencioné, Piscis es un signo que también se relaciona mucho con las bellas artes, con la vida bohemia, ¿no? También. Y es quizás el signo más sensible del zodiaco, ¿no? Y eso le lleva a ser también el signo más compasivo de todos. Y me parece a mí que todas estas cualidades estaban bien insertadas a nivel de carácter en Michael Jackson, ¿sí? Pero bueno, la otra cuestión aquí, ya entrando en más detalles en su carta astral, es que él tenía un ascendente en el signo también de Piscis, y además la luna también en Piscis, ¿no? O sea, Michael Jackson, aunque su sol estaba en Virgo, es decir, él era del signo de Virgo, realmente expresaba mucho más las características del signo de Piscis. Y cuando tenemos un ascendente en el signo de Piscis, pues a ver, primero hay que entender de qué va el ascendente, que no es lo mismo que nuestro signo solar, ¿no? Mucha gente cree que van como paralelos, y la verdad es que no. El ascendente, de hecho, en muchos sentidos es muy opuesto a nuestro signo solar. El signo solar, hay que recordar, es lo que somos, ¿no? Cuando decimos yo soy Libra, yo soy Géminis, yo soy Acuario, pues es nuestro signo solar. Y bueno, el signo ascendente realmente suele estar relacionado con un factor de retos en la vida, ¿sí? Situaciones difíciles que nos llevan a desarrollar ciertas cualidades, ciertas características de ese signo zodiacal. ¿Qué onda, Rubí? ¿Cómo estás? Gracias por darle tap a este video. Rubí, aquí está lo que les dije ayer, hablando sobre la carta astral de Michael Jackson. Y bueno, entonces con un ascendente en el signo de Piscis, la vida muchas veces nos confronta, nos pone en situaciones, en pruebas pues muy duras, ¿no? En pruebas muy duras porque tenemos que desarrollar esta cuestión de ejercer un servicio desinteresado, ¿no? Como ya expliqué, que es muy característico del signo de Piscis. Sí voy a dar consejo del oráculo después de esta explicación sobre la carta astral de Michael Jackson, Rubí, ¿vale? Y bueno, entonces la otra cuestión con Michael Jackson es que la serie de pruebas que vivió en los primeros años de vida, que también el ascendente nos suele marcar más los primeros años de vida, pues fue justamente con respecto a las pruebas que recibió a través de su padre, ¿no? Y en la carta astral, el planeta Saturno, así como el Sol, son dos significadores de nuestro padre. Y Michael Jackson su carta recibía una cuadratura hacia el ascendente por parte de ese Saturno, ¿sí? Que de por sí Saturno, su naturaleza es la disciplina, la rudeza, ¿no? Las pruebas duras, las dificultades. Y Michael Jackson vivió eso a través de su relación con su padre, ¿no? Y la otra cosa que cabe destacar es un sol opuesto a ese ascendente, ¿sí? Es decir, él se sentía que su padre no lo comprendía, no le entendía, ¿no? Él sentía que su padre y él eran como agua y aceite, básicamente. Y entonces el hecho de que estos dos planetas apunten hacia su ascendente nos habla de estas pruebas duras, difíciles, vividas a través del padre, ¿no? Las pruebas de autoridad. Y la otra es que el hecho de que ese Saturno esté en la casa 10, que es la casa de la vida profesional,
pero con un Saturno ahí generalmente hay una sensación de que es que yo no puedo elegir, ¿no? Yo no puedo elegir a qué quiero dedicarme, ¿sí? No puedo elegir por mí mismo mi camino de vida. Y de alguna manera su padre le impuso esta carrera, como bien sabemos, pues desde los primeritos años de vida, ¿no? Y bueno, con respecto a su madre también fue una figura súper esencial, súper importante en la vida de él, ¿no? Como bien lo marca su carta astral, con esa luna ahí en la casa 1. Los planetas que tenemos en la casa 1 suelen ser significadores de personajes o de situaciones pues sumamente importantes a lo largo de nuestra vida, pero sobre todo en nuestros primeros años de vida también. Y con con la luna ahí en la casa 1, en la carta de Michael Jackson, la luna en Piscis, pues Piscis es también un signo de la espiritualidad, de la vida religiosa, ¿sí? Rubí me trajo. ¿Qué onda, Katy? ¿Cómo andas? Aquí estamos dándole a la carta de Michael Jackson, como lo prometimos el día de ayer. Y por ahora sí no me quedo. Sí, me imagino que estás chambeando. Que te esté yendo muy bien, Katy. Y bueno, pues con la luna en signo de Piscis, la luna es significadora de la madre. Por ahí nos puede hablar cuánto le transmitió la madre acerca de su sentido de religiosidad, de espiritualidad a Michael Jackson, ¿sí? Pero también cuánto le transmitió en cuanto a esa compasión. Michael Jackson siempre se refirió a su madre también como un gran refugio, ¿no? Un gran refugio con respecto a las situaciones tan duras que vivió pues con el padre, ¿sí? Sin embargo, también esa luna recibe un aspecto de cuadratura por parte de Saturno. Más allá de lo que ya explicamos de papá y mamá, ese aspecto de cuadratura entre la luna y Saturno nos indica que desde muy temprana edad Michael Jackson aprendió a sentirse responsable, ¿sí? Michael Jackson desde temprana edad aprendió que necesito hacerme cargo de mi familia, de mi hogar, estar al pendiente de los míos, o por lo menos de las personas que yo considero son mi gente, ¿sí? ¿Y tu gente quién es? Bueno, para Michael Jackson él eran en gran medida sus fans, ¿sí? Y él lo decía así, pues, ¿no? Esto quizás también representado por la regencia de la luna sobre la casa 5. Y Michael Jackson se sintió siempre pues como muy responsable, ¿sí? con su público. Se sintió muy responsable también por sus propios hermanos, aunque él era el menor, ¿no? Pero él trataba ahí como de mantener también cierta estabilidad, cierta armonía con los hermanos. Y la otra cuestión, bueno, yendo ya a unos temas un poco más como de su carácter, su personalidad, sí, además de todo lo ya explicado con tanta energía pisciana, pues llama la atención la conjunción de Plutón con el Sol, ¿no? Que ya dijimos, su Sol está en el signo de Virgo, lo mismo que Plutón. Es una conjunción muy cerrada, ¿sí? Cuando el Sol y Plutón se juntan en la carta astral de una persona, pues eso nos indica que esa persona tiene un carácter muy magnético, ¿sí? La gente no sabe por qué, pero algo le atrae demasiado hacia esa persona. Y esto también pues era muy evidente en Michael Jackson, ¿no? Tenía ese algo, ese no sé qué, sí, que jalaban obviamente masas y masas de gente, de público, ¿no? Y el hecho de que estos planetas estuvieran en la casa 6 también nos habla también de ese gran sentido de responsabilidad, de trabajo, ¿no? O responsabilidad en su vida laboral, pues, ¿sí? Michael Jackson de hecho ha estado documentado en algunos documentales, valga la redundancia, pero Michael Jackson
era obsesivo con el trabajo, ¿no? Y es otro significado de Plutón, ¿sí? La obsesión con la vida laboral era una cuestión de poner atención hasta en el más mínimo de los detalles, ¿sí? Y derivado de esa conjunción Plutón-Sol, ¿sí? Plutón le llevaba a Michael Jackson a sentir una constante insatisfacción en su vida laboral, pero esa insatisfacción era justamente la que le hacía a él obsesionarse con la perfección, ¿sí? Y también hablando, siguiendo esta línea de su vida profesional, pues también Piscis es un signo relacionado también con la ilusión, la fantasía, ¿no? Y Michael Jackson tenía como propósito, digamos, en su vida laboral, ¿no? Pues aterrizar sus ideales más elevados, ¿sí? Llevar a sus conciertos un espectáculo que fuera algo así como de Walt Disney, ¿no? Podemos decir. Y esto desde luego lo logró en gran parte también a su habilidad con respecto al baile, ¿no? Su originalidad en ese sentido tiene mucho que ver con la conjunción de Urano con Venus. Sí, bueno, de hecho hay una triple conjunción ahí, Urano, Venus y Mercurio, pero Venus, que está en medio de Urano y de Mercurio, Venus es el planeta de las bellas artes, ¿sí? Y el hecho de que Urano esté ahí junto a él nos habla de que Michael Jackson desafió los estándares artísticos de su época, de su momento, ¿sí? Sabemos muy bien que desde muy temprana edad se diferenció bastante con respecto a sus otros hermanos, ¿sí? Que juntos formaban los Jackson 5, pero a pesar de que era el más pequeño de todos, todo el mundo reconoció en Michael Jackson un don especial, una cosa ahí como muy diferente, y eso indudablemente es producto de la conjunción de Urano con Venus, ¿sí? Urano siempre nos lleva a buscar lo diferente, ¿sí? A buscar lo que se sale del molde, ¿sí? Y Venus pues es el planeta también, un planeta pues muy relacionado con las bellas artes, ¿no? Incluso en Michael Jackson esto se notaba hasta en su vestimenta, ¿no? Desde muy temprana edad usaba vestuarios muy destacados, ¿no? Muy llamativos. Entonces incluso ahí, ¿no? Y bueno, Mercurio es un planeta relacionado, o más bien significador de los hermanos. Y Mercurio, al estar junto a Venus y a Urano, ¿no? También nos habla como de alguna manera, bueno, nos habla para empezar de lo importante que fue el grupo que formaron, ¿no? Los Jackson 5. De lo importante que fue para Michael Jackson, esta agrupación, pero Urano también tiene como significado lo que nos lleva a querer separarnos, querer tener un alejamiento, ¿sí? Y a Michael Jackson, pues quizás no tanto por iniciativa propia, pero lo convencieron, digamos, de separarse del grupo de hermanos, de tener su propio proyecto, ¿no? Como solista. Y aquí es donde ya entra también lo que él tiene, Michael Jackson, en su casa 7, ¿sí? Que es el nodo norte, en su casa 7. Además de Júpiter en la 8, que Júpiter y Neptuno, que están en la 8, son regentes de la carta astral, es decir, son regentes del ascendente. La casa 7 y la casa 8 tienen que ver con los otros, ¿sí? Con nuestra relación con los demás. El hecho de que él tuviera un nodo norte en la casa 7 nos indica que para Michael Jackson las oportunidades se abrían a través de los demás o gracias a sus relaciones sociales. Sin embargo, en contraparte a esto, pues él tenía el nodo sur en la casa 1 en Aries. Eso le pudo haber llevado también a él a de pronto querer ejercer mucho control sobre sí mismo, sobre sus propios proyectos, ¿no? Y a veces a lo mejor le costaba un poco más como confiar en los demás, ¿sí?
pero cuando se abrió a confiar en los demás, fue cuando también se le fueron pues abriendo las puertas, ¿no? Cuando se dejó convencer de hacer su proyecto como solista y que de ahí empezó a despuntar, ¿no? Y pues realmente ahí fue cuando empezó a hacer historia, ¿no? Michael Jackson. Entonces, un nodo norte en la casa 7 nos indica pues una persona que a quien se le abren oportunidades, se le abren las puertas a través de las relaciones. Hola Sofía, Sofía, en un ratito más voy a estarles leyendo el oráculo, ¿va? Si me das unos minutos más, please. Hoy estamos explicando algo sobre la carta de Michael Jackson que me habían pedido explicar. Y bueno, ¿qué otra cosa hay con respecto a Michael Jackson? Pues indudablemente quiero regresar un poco a esta parte de su compasión pisciana, ¿sí? Sabemos que él también se destacó mucho por ayudar a los demás, por ser una persona pues sí, muy sensible ante las carencias ajenas. Esto no solamente por tanta energía pisciana que había en su carta astral, sino que él tenía a Quirón en la casa 12, solo que en el gráfico que yo les puse, que les pongo aquí, no sale Quirón, pero bueno, él tenía a Quirón en la casa 12. A ver, la casa 12 nos habla mucho de la vida en colectivo, ¿sí? Y con Quirón ahí, Michael Jackson sentía que él se debía al colectivo, él sentía que tenía que ejercer un servicio por el colectivo, por el entorno, ¿no? Y además ese Quirón pues hacía una oposición hacia esos planetas mencionados en la casa 6, que son Venus, Urano y Mercurio, ¿sí? Para Michael Jackson, yo por lo que puedo analizar en su carta, él no disfrutó el éxito. Para él ya era un factor como de algo que tenía que ser, ¿no? Él tenía que ser una persona exitosa, destacada. Yo por lo que veo creo que no logró sentir ese júbilo, ¿no? De todo el éxito que llegó pues a obtener, y en gran parte eso también tiene que ver la relación con su padre, ¿no? Quien le exigió demasiado. Con Saturno en el medio cielo, que ya nos referimos a él, y con ese Quirón que está en la casa 12, eso a mí me habla de que Michael Jackson no supo realmente disfrutar a plenitud, ¿no? de su éxito. Él tenía que ser exitoso porque así le enseñaron que era la vida, ¿sí? Y bueno, me parece que quizás estos sean los factores más destacados de la carta de Michael Jackson, ¿sí? Desde luego podemos hablar muchísimas cosas más, o hay todavía muchas cosas más que destacar, que desarrollar aquí en cuanto a su vida. Pero bueno, me parece que esto es de lo más relevante. Solo como a manera de complemento, justamente sobre el punto de su ascendente, que es en el grado 10 de Piscis, Michael Jackson tenía una estrella fija llamada Achernar. Esa estrella suele dar como características una personalidad que emboba a los demás, ¿sí? Una personalidad como muy magnética, y entonces esto se complementa muy fuertemente con lo que ya explicamos en cuanto a la conjunción de Plutón con su Sol, ¿sí? O sea, Michael Jackson tenía ahí varios factores en su carta que le hacían ser una persona muy magnética, muy admirable, ¿no? Ante los ojos de los demás. Y la otra estrella está justo en el punto opuesto al ascendente, es decir, en el descendente, en el grado 10 o cerca del grado 10 de Virgo, que es la estrella Sosma.
Y esta estrella da también como características una personalidad muy dominante, ¿sí? Cuando se encuentra en ese punto del descendente. No, hace a las personas obtener gran prosperidad desde la juventud, ¿no? Y como bien sabemos, pues con Michael Jackson, eso desde los 4 años de edad, ¿no? Pues a mí me resulta también muy, muy interesante cómo las estrellas, que no todos los astrólogos las suelen analizar, pero en el caso de Michael Jackson, las estrellas fijas sí que fueron un factor también muy, muy relevante, ¿no? Para lo que fue pues su vida. Y bueno, de alguna manera sabemos todo el escándalo que implicó, que si abusaba de niños o que si no. A ver, yo sinceramente, de ver la carta astral de Michael Jackson, yo creo que sí él tenía un rollo ahí con los niños, ¿sí? No sabría asegurar desde luego si fue un abusador o no, pero a mí me parece que sí había un tema ahí en él, como de sentir un magnetismo hacia las infancias. Esto sobre todo derivado de la cuadratura de Marte, que está relacionado generalmente con la sexualidad, de Marte con Mercurio, que suele ser un significador de niños, de gente joven, ¿sí? Entonces, yo creo, me atrevo a pensar que algo de eso sí había, ¿sí? Y bueno, en cuanto a sus preferencias, si le gustaban los hombres o las mujeres o quiénes, yo, yo creo que sí tenía gustos muy especiales, ¿sí? O quién sabe si una de esas era asexual, ¿no? Digo, sabemos que llegó a tener 2 matrimonios, ¿no? Uno de ellos con la hija de Elvis Presley. Pero también de ver su carta, sobre todo por la conjunción de Urano con Venus, esa conjunción nos suele dar gustos muy especiales, muy diferentes, ¿sí? Con respecto a con quién busco emparejarme, ¿no? Buscas lo que se sale del molde también, ¿no? A nivel de pareja, pues, ¿no? Por eso también una combinación Urano-Venus, pues suele influir mucho en homosexualidad, ¿no? Pero no en todos los casos, a veces puede ser personas asexuales también, ¿no? O buscan ahí experiencias raras, diferentes, a nivel de sexo afectivo. Y bueno, la otra cuestión que me resulta muy interesante es que la casa 6 es la casa que se relaciona con las mascotas. Y pues ahí Michael Jackson tenía la mencionada conjunción de Plutón con el Sol, tenía Mercurio, tenía Venus y Urano, ¿sí? Y sabemos también que Michael Jackson pues le gustaba hacerse de mascotas pues muy exóticas también, y no solo eso, sino que tenía su casa repleta de mascotas. Tenía jirafa, serpiente, una llama, un chango, creo que gatos, no me acuerdo bien. Tenía muchos y muchas mascotas, y no solo eso, sino unas pues sumamente exóticas. Y nuevamente vuelvo al tema de Urano ahí, ¿no? Urano siempre rige lo exótico también, ¿sí? Lo poco convencional. Y bueno, pues ahí está también, hasta en las mascotas que él tenía, está reflejada esa conjunción de Urano-Venus. Que como ya se habrán dado cuenta ustedes a estas alturas, pues era una conjunción muy... que le influyó muy fuertemente en muchos aspectos pues de su vida, ¿no? Y bueno, otro detalle nada más para comentarles es que también esa conjunción de Plutón-Sol pues muchas veces nos puede hablar de el éxito que suele conllevar para una persona después de la muerte. Y bueno, Michael Jackson no solo gozó el éxito en vida, sino que sigue obteniéndolo aún después de fallecido. Y bueno, está más que reflejado ahorita también los tránsitos que están aconteciendo, que han estado aconteciendo en los últimos meses sobre su carta astral.
pues le han llevado a que haya un realce de su figura, digamos, pues a través de esta película, ¿no? Que está ahorita ahí en los cines. Si hablamos de cuáles son esos tránsitos que le están influyendo ahorita, pues está el nodo norte que acaba de pasar sobre su ascendente, ¿sí? El nodo norte es una oportunidad, y sobre el ascendente es como mírenme, ¿sí? Entonces, con esta película pues está siendo volteado a ver nuevamente Michael Jackson. Y bueno, otra cosa es que yo creo que es muy probable que se siga hablando, siga siendo causa de, pues quién sabe si incluso de noticias, ¿no? Michael Jackson, de aquí hasta el próximo año, ¿no? Yo por lo que veo aquí, hay un tema ahí todavía, que su vida se va a seguir ahí moviendo mucho, su vida pública. Hola, Phoebe. Gracias, Phoebe. Gracias. Entonces sí, se va a seguir moviendo, se va a seguir hablando de él seguramente. Y déjenme acuerdo qué más les iba yo a decir. Bueno, es probable que ahorita esté también sucediendo un cambio de perspectiva a nivel del público acerca de la imagen de Michael Jackson. Puede ser para bien o para mal, pero se está dando eso, ¿sí? Por todo, por una cuadratura que hay ahí de Plutón hacia Neptuno, ¿no? Y bueno, son como las cosas más relevantes que están aconteciendo en la vida de Michael Jackson. Y bueno, pues me parece que toqué como los puntos más relevantes de su carta astral. Desde luego hay muchísima más tela que cortar, pero sí, en esencia esto es lo más importante. Quiero mi consejo. Espera, Rubí, espera. Ahorita voy a empezar a darles sus consejos. Bueno, pues no sé si tengan dudas, preguntas por ahí acerca de esta carta astral. Ahí ya la moví. ¿Que no te gusta Michael Jackson, Rubí? Rubí, es que tú eres una bebé, ya no te tocó Michael Jackson. Bueno, pues voy a cerrar tantito aquí el en vivo y enseguida me vuelvo a conectar para empezar a leerles sus oráculos, porque Rubí ya está desesperada, Rubí. Hola, Katy. Voy a cerrar tantito el en vivo y me vuelvo a conectar, ¿vale?